todo ha sido descubierto, dice este prefacio al Paraíso Perdido, escribe Lewis, dice, el abstemio reformador decide que el mal propósito y el comunista pensará lo mismo de la catedral. ¿Por qué menciona esto? Y de repente, ¿por qué lo colocamos aquí un poquito, este prefacio? Porque es importante entender que en las cosas que nos rodean, para nosotros emitir un juicio sobre el uso, la función, ¿verdad?, de cualquier objeto que tenemos alrededor, es importante, en primer lugar, saber cuál es la razón por la que existe. ¿Cuál es la intención que tuvo la persona cuando la construyó, cuando la inventó? Porque si no, desde mi perspectiva, desde mi concepto, si yo no sé cuál es la razón por la cual se hizo tal función, yo lo voy a interpretar a mi manera, a mi forma, bajo mi pensamiento. Pero considera lo siguiente también, ¿verdad? Lo primero es entender el objeto que, pues en la medida que pienses que el sacacorchos fue diseñado para abrir latas y que la catedral para el entretenimiento de turistas, no podrás decir nada de la intención de estas. Porque si tú vas a pensar que el sacacorcho, ¿verdad?, sirve para abrir latas, cuando tú intentes abrir latas con un sacacorcho, vas a decir, esto no sirve. Se han equivocado. Ponen ahí el ejemplo de una catedral y van a decir, bueno, este es un centro de entretenimiento para turistas. No sirve. No es que no sirve, sino que la catedral tiene otro propósito. Entonces, es importante, en primer lugar, antes de juzgar las cosas, saber cuál es la intención del por qué fueron hechos. Lo mismo se puede decir de la vida. Y de repente, de cualquier actividad propia que nosotros realicemos. Porque antes de cualquier lanzamiento o el estudio de un libro en la Biblia, la primera cosa que el lector necesita saber es cuál es la intención del autor al escribir. En otras palabras, ¿qué tipo de literatura estaba él escribiendo? ¿Y qué forma literaria empleó? Esto es importante que podamos entender cuando nosotros vamos estudiando la Biblia. Lo mencionamos desde un inicio cuando separamos, recuerdan, los libros de la Biblia. El Pentateuco, separamos los libros históricos, separamos los libros poéticos, separamos los libros proféticos, profetas mayores, profetas menores, los evangelios, las epístolas. ¿Qué más separamos? Los libros de profecía. Es importante. Un libro profético no es igual que un libro de profecía. Es totalmente distinto. Hay cosas que debemos entender ahí. Es importante, ¿verdad?, la literatura que el autor usaba cuando lo estaba escribiendo y la forma literaria que éste empleó. Verás que el género literario, y este material lo van a tener también ustedes, se los vamos a mandar en un instante, es crucial para la interpretación. Imagínate que tocamos un texto al azar, ¿ya? Por ejemplo, y ahí hemos puesto algunos. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. ¿Verdad? Si de repente nosotros solamente tocamos este texto bíblico, ¿cómo lo interpretamos? ¿Es que Dios quiere que aquel que cometa pecado muera? ¿O el texto que dice, ¿qué pensáis contra Jehová? Él hará no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, ¿cómo lo interpretamos? O cuando el texto dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. ¿Cómo entendemos esto? El rico, cuando estaba en el infierno, ¿podía ver a Lázaro que estaba en el seno de Abraham? O sea, ¿cómo lo interpretamos? ¿De una manera literal? O el texto que dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo de Apocalipsis. ¿Puede acaso alguien ver una puerta en el cielo? ¿En el cielo hay puertas? A menos que sepamos de qué tipo de literatura han sido tomadas, no estamos en posición de determinar su significado. Y lamentablemente, muchas veces nosotros
sin considerar el género literario del texto bíblico, ¿cuál sería la palabra más indicada, ¿verdad? Para que nos atrevemos a interpretar el texto bíblico, sino que sin considerar el género literario, nos aventuramos a interpretar la palabra de Dios. Y eso es lo que muchas veces se convierte en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Lo digo de manera personal. Si no considero yo cuál es el género literario, como otras cosas más que vamos a ver en esta etapa de la interpretación, sobre todo el tema de contextos, si no tenemos claro desde un inicio el género literario, lo que vamos a hacer en nuestro estudio bíblico va a ser esto, y no lo pierdan de vista, va a ser una aventura. Y una aventura tiene que ver con que vámonos a la aventura, ¿verdad? No sabemos cómo nos va a ir, pero vámonos, es la aventura. Y muchas veces, cuando hacemos de la aventura, ¿verdad?, el marco de nuestro estudio bíblico, muchas veces vamos a llegar a diferentes partes, pero posiblemente no lleguemos al lugar donde deberíamos llegar cuando estudiamos el texto bíblico. Al énfasis y al propósito que tenía el autor cuando escribió ese pasaje bíblico inspirado de parte de Dios. En este capítulo quiero darte una breve introducción de 6 tipos de escritura que aparecen en la Biblia y cómo estas influyen en nuestra comprensión. Ahora, es interesante porque seguramente hay más de tipos de literatura, ¿verdad? Hay mucho más de géneros literarios que podríamos de repente considerar, pero en esta noche vamos a tocar solamente 6. Solamente vamos a tocar 6 que espero puedan ayudarnos y puedan guiarnos en nuestro estudio bíblico, ¿verdad? Mira, el primer género literario es el expositivo. No sé si ustedes de repente lo han empleado en alguna ocasión. Y es muy real con lo que nosotros hacemos hoy en día. Yo creo que la gran mayoría de acá hemos estudiado, hemos pisado de repente una academia, un instituto, una universidad, y en algún momento ¿qué es lo que tú haces cuando expones un tema? ¿Verdad? Es básicamente lo que dice nuestro contexto, nuestro concepto. Una exposición es un argumento sencillo o la explicación del cuerpo de una verdad objetiva. Esta es una forma de escritura que apela principalmente a la mente. El argumento usualmente tiene una estructura bien ajustada que se desliza de un punto a otro de un modo lógico. Porque cuando tú haces una exposición, tú vas del punto 1 al punto 2, al punto 3, al punto 4. Si el punto 1 tiene otras divisiones, entonces tú dirás 1.A, 1.B, 1.C. Eso es el género expositivo. Y muchas veces el estudio bíblico tiene que detectar que la palabra de Dios, aún en el género literario, muchas veces se ha dado de manera expositiva. Un ejemplo claro de este género literario lo encontramos, por ejemplo, en el libro de la carta a los romanos, ¿verdad? La epístola a los romanos es un claro ejemplo. Las cartas paulinas son ejemplos excepcionales de la forma expositiva de la escritura. El libro de Romanos es una exposición muy razonada de lo que es el Evangelio. Pablo argumenta como un abogado que presenta un caso ante la corte, lo cual no es de sorprender, puesto que sabemos que como joven Pablo tuvo un extenso clínico que incluía el arte de la oratoria. Ustedes recuerdan quién era Pablo, ¿verdad? Que fue criado a los pies de Gamaliel, un gran erudito de la palabra en ese tiempo. Entonces, Pablo conocía, y para hacer uso de este género literario de la exposición es muy importante dominar las escrituras. Pablo, un gran conocedor, ¿verdad?, de las escrituras, por eso que él podía hacer uso de este género literario, y lo hemos visto en la gran mayoría de las cartas paulinas. Por ejemplo, él establece conexiones de sus textos y capítulos usando conectores como
para, por lo tanto y pero. Entonces, cuando tú veas en tu estudio bíblico estos conectores, ¿verdad? Que una idea te lleva a otra y es una secuencia, tú rápidamente tienes que darte cuenta que el género literario que el autor está usando es el expositivo, porque está argumentando una idea y te va llevando de un punto a otro punto y no lo deja suelto, sino que lo va argumentando y usa estos conectores. Por eso tú tienes que entender y tienes que resaltar esto. Conectores como para, por lo tanto y pero, que implican un argumento a lo que están diciendo. Hace uso extensivo de cuestiones retóricas, por ejemplo, y ahí están todos los versos, usa largas elaboraciones y oraciones. Por otra parte, también emplea cortos y explosivos pasajes que sacuden tu mente. Por ejemplo, el capítulo 7, a ver, ¿quién puede leer el capítulo 7 del libro de Romanos? ¿Sí? ¿Quién lo tiene ahí a la mano? De repente en su celular. Capítulo 7. ¿Sí? Capítulo 7, verso 7. Ahí está. Capítulo 7, verso 7 al 25. A ver, léelo, Eli, si lo tiene. Del 7 al 25, ¿verdad? Sí. ¿Escucha? Sí, del 7 al 25. Ok. Sí, ya, sí te escucho. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, que se quede en silencio y me asusté. Ya, la palabra del Señor dice así. ¿Qué concluiremos? La ley es pecado de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciéis. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida, me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí? De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Yo soy pobre, miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Gracias, Eli. ¿Verdad? Un clarito ejemplo de este género literario expositivo, ¿verdad? ¿Y quién puede encontrar ahí algún conector? Ahora, bueno, cuando lo leemos en diferentes versiones, ¿verdad? Pero ¿quién podría encontrar ahí uno de los conectores
que resalta de manera clara. Porque este es todo un argumento. Pablo viene explicando, y lo que él explica en estos pasajes bíblicos tiene que ver con el pecado que mora en nosotros. Y él hace todo un argumento y va de menos a más. Habla del pecado que lo domina, habla del pecado que controla a sus miembros, que él no quiere hacer, ¿verdad? Pero al final sus miembros terminan haciendo lo que no quiere, y es razón porque el pecado vive dentro de sí. A ver, ¿quién encuentra un conector? De repente no está exactamente como estos conectores que tenemos acá, ¿verdad? Para, por lo tanto, y pero. Pero si ustedes lo analizan, acá hay un conector claro, que es algo que va a argumentar o va a ayudar a poder entender lo que él está exponiendo, como una especie de conclusión. ¿Quién lo encuentra? Miren, verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago. Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hasta ahí termina su argumento, ¿verdad? Y ahí viene un conector, dice, así que, queriendo yo hacer el bien, yo esta ley. ¿Qué es lo que está haciendo entonces Pablo? Está argumentando lo que acaba de exponer. Así que, dice el texto bíblico, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que acaba de exponer? Es que el pecado está dentro de él. Y de esta manera vamos a encontrar diferentes pasajes bíblicos que nos van a dar una clara, ¿verdad?, nota respecto al expositivo. Los libros expositivos son ideales si tú apenas comienzas a involucrarte en el estudio de la Biblia. Su significado espera cerca de la superficie, apelan a la lógica, estructura y orden. Sus propósitos son fáciles de identificar. Por ejemplo, lo que acabamos de leer. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es el sentido? Pablo está hablando del pecado y llega a una conclusión. La conclusión es que el pecado mora en nosotros y el pecado domina nuestras acciones. Y Pablo lo ha argumentado, aunque cuando tú lo vas leyendo parece que fuera un trabalengua, ¿verdad? Yo peco si no peco y al final termino pecando, no quiero, pero al final él termina con un gran argumento. Él termina con un gran argumento respecto a la idea que él tiene. A ver, justo ahí. Concluimos que, claro, él también ya lo había puesto, ¿verdad? Ahí es la conclusión. Al final ya termina concluyendo Pablo y es interesante cuando uno comienza a estudiar el género expositivo. Al final lo vamos a ver. Es uno de los más prácticos de estudiar porque va muy ordenado. Punto 1, punto 2, punto 3 y conclusión. Es una exposición, no se olvide. Pero también está el género narrativo y biográfico. La Biblia está llena de historias y es una razón por la que es tan popular. Por ejemplo, Génesis relata la historia de la creación de Dios, la historia del diluvio, la historia de la Torre de Babel y la historia de los patriarcas, ¿verdad? La historia de Abraham, Isaac, Jacob y José. Éxodo continúa la historia retomando la partida de Israel de Egipto dirigida por Moisés.
Ruth nos narra la historia de Ruth, la bisabuela del rey David. En el Nuevo Testamento, los 4 evangelios nos narran la historia de Jesús desde 4 puntos de vista diferentes. Uno de ellos, ¿verdad? Lucas continúa la narrativa en los Hechos de los Apóstoles. Dentro de la historia de Jesús encontramos otras historias que él mismo contó a sus seguidores, ¿verdad? Más de eso lo vamos a ver en un momento. Así que la Biblia está densamente compuesta de historias. Esto hace que la lectura algo interesante, pero también lo hace de la interpretación. ¿Qué haremos de las historias de la Biblia? ¿Cómo determinaremos su sentido y su significado? ¿Verdad? Elliot recalca lo siguiente, y acá vamos a ver 3 cosas importantes. No hay método excepto ser muy inteligente. No creo, pero déjame sugerirte 3 cosas que puedes hacer para prestar mayor atención, ¿verdad? Hay 3 cosas que debemos entender cuando vemos este género literario respecto a la narración y a la biografía o a lo biográfico, ¿verdad? Primero, ¿cuál es la trama? Puede ser física, como es el caso de los israelitas moviéndose en la península del Sinaí en Éxodo. Puede ser espiritual, como es el caso de Sansón en Jueces, o Jonás en el libro. Puede ser también relacional, como el caso de Ruth, o política, como el caso de Primera y Segunda de Reyes. Pero acá hay una pregunta. ¿Qué desarrollo encuentras en la historia? ¿Qué hay de diferente al final del libro y por qué? Es importante hacerle estas preguntas cuando tú descubres de repente algún libro y que el género que tú estás leyendo, que es narrativo, tiene que ver mucho con la historia. La segunda cosa que debemos considerar es la caracterización. ¿Quién está en el elenco de los personajes? ¿Cómo han sido presentados? ¿Qué roles están llevando a cabo? Es importante cuando vamos en la narración saber cuáles son los principales personajes, cuáles son los cargos, la función que ocupan dentro de la narración, qué decisiones toman, cómo se relacionan entre ellos y con Dios, qué progresión o regresión ellos realizan. ¿Fallaron? Y si fallaron, ¿por qué? ¿Por qué están ellos en la historia? Vean las que están en la historia bíblica. ¿De qué manera son individuales y de qué manera representan a otros? ¿Qué nos gusta o desagrada de ellos? ¿O qué haríamos nosotros en su lugar? Y ya esta pregunta nos va a llevar al final a la aplicación, ¿verdad? Pero un tercer elemento a considerar es de qué manera esta historia es aplicable a la vida. Esta es una puerta que nos abre camino al entendimiento. Las historias de la Biblia nos muestran cómo quiere Dios que veamos la vida. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron, estuvieron ayer en miércoles de oración. Ya van 2 miércoles que vamos compartiendo de personajes bíblicos. ¿Por qué hemos usado este género? ¿Qué género literario hemos utilizado? Bueno, hemos utilizado este género literario, el género, ¿verdad?, narrativo y biográfico. Por ejemplo, encontramos ahí la biografía de estos hombres de fe. Y cuando nosotros encontramos a estos hombres de fe, lo que nosotros podemos encontrar de ellos son un ejemplo a seguir, ¿verdad? ¿Qué lecciones aprendieron y qué lecciones no? ¿Qué situaciones encontramos o encontraron que nosotros debemos estar seguros de evitar? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a estudiar de repente un personaje bíblico, como el rey Saúl, por ejemplo, vas a encontrar al inicio de su reinado cosas muy positivas, pero también vas a encontrar cosas muy negativas en la vida de Saúl, que te van a llevar a la conclusión de cuán peligroso es caer en el orgullo, cuán peligroso es caer en la autosuficiencia, cuán peligroso es pensar incluso que los cargos son eternos. Entonces uno aprende lecciones para la vida.
Cuando tú comienzas a estudiar, no te digo que no hay mayor profundidad que hacer en el estudio del texto bíblico, pero el texto bíblico te va a dar características porque ese es el propósito de ese texto. Es que tú aprendas de la propia vida del personaje. Por eso es importante hacer estas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo enfrentaron en la vida son imposibles de evitar? ¿Y qué descubrieron acerca de Dios? Hay mucho más de la narrativa bíblica de a ti mismo. Este tipo de preguntas avanzarás mucho en tu entendimiento de qué son en realidad las historias de la Biblia. Pero no te olvides que sigue siendo historia. Y como es historia, mucho tiene que ver el primer paso del método inductivo, que es la observación. Tiene que ver mucho. Ya lo dijimos al inicio, cuando sabemos emplear correctamente el primer paso de la observación, muchas veces eso nos va a dar gran pie al tema de la interpretación, solamente observando, ¿verdad? Sobre todo cuando es este género narrativo, tenemos que hablar de historia, cuando tenemos que hablar de personajes bíblicos, observar bien quién es el que escribe, de quién se está hablando, dónde se encuentra. Es importante poder tenerlo. Otro género literario son las parábolas. Dice, muy relacionado con el narrativo está la parábola y con su primo la alegoría. Una parábola es una breve historia que ilustra un principio moral. Por ejemplo, ¿quién se acuerda de una parábola en la Biblia? ¿Quién se acuerda de una parábola? La del sembrador. La del sembrador, ¿verdad? ¿Cuál es la...? Justo hace unas semanas me llamaron para preguntarme respecto a esta parábola del sembrador, ¿verdad? ¿Cuál es la... Fue mi consulta. el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta parábola? A ver, chicos, creo que ya también hay chicos. ¿Cuál es el propósito de la parábola del buen sembrador? Entender la diferencia de los oyentes de la palabra. Ya, claro, sí, es importante. ¿Y qué más? A ver, vamos, chicos. O sea, que escuchan, pero que no todos. A ver, voy a preguntar. Ya, que muchos escuchan, pero no todas la entienden. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en la parábola del sembrador, por ejemplo? ¿Cómo la podemos interpretar? Bueno, vamos preguntando, ¿ya? Con los que están. A ver. Julie, ¿cuál es el propósito de la parábola del sembrador? En tu opinión, ¿eh? O sea, vale acá todas las opiniones. Ya estaba pensando no sé, como la palabra cae en diferentes tierras, ¿no? En pedregales, entre camino, quizás la que da fruto, ¿no? La tierra que da buenos frutos, así, ver que hay personas que tienen diferentes actitudes o diferentes maneras de poder escuchar la palabra, pero al final por sus frutos es lo que va a conocer, se va a ver. ¿Ya? Que hay diferentes tipos de personas y diferentes formas como recepcionan la palabra, ¿verdad?
Ujú. Y al final, la forma de comprobarlo es por los frutos. A ver, está bien. A ver, ¿quién más está con nosotros? A ver, Michelle, ¿cuál es el propósito de la parábola del sembrador? Pastor, hermanos, buenas noches. Am, claro, algo parecido. Digamos, la palabra es la misma, la semilla es la misma. El tema está en los diferentes lugares donde cae, ¿no? Entonces, es nosotros con qué actitud recibimos la palabra, porque en este caso la parábola, las semillas es la misma. Eso no era el problema. La cuestión era dónde caía, cómo nuestro corazón estaba. Tal vez era un corazón necio, un corazón que lo escuchaba, pero lo rechazaba. Entonces, y bueno, al final se ven los frutos también, como dijo Yuli. Y entonces es un poco, yo podría decir incluso la disposición también. El tema no está, la palabra es la misma. A diferentes personas le cae así, tal cual. Entonces es la actitud, la disposición, con el cómo está tu corazón, si lo recibe o no lo recibe. Claro, es interesante, ¿verdad? Y yo creo que si seguimos nosotros preguntando, gracias Michelle, es la actitud de la buena tierra, la tierra o el lugar donde llega la palabra. Pero hay algo, por ejemplo, que nosotros muchas veces hemos obviado en esta parábola. Por ejemplo, algo que mencionaba Julie, que mencionaba Michelle, cada uno de los que han participado, la semilla sigue siendo la misma, ¿verdad? La semilla sigue siendo la misma. Y ahí entonces uno va aplicando ¿cuál? La observación. La semilla sigue siendo la misma. El terreno donde caen son distintos. Pero hay algo que también sigue siendo lo mismo. ¿Cuál es? ¿O quién es? El sembrador. El sembrador, ¿sí o no? El sembrador, perdón, sigue siendo el mismo. Y no porque la semilla cae entre los espinos, o no porque la semilla cae, no porque la semilla cae, ¿verdad?, entre las rocas, el sembrador deja de sembrar. El sembrador siempre sigue sembrando. Y es importante entender, aun cuando vemos las parábolas, cuál es el propósito. Porque hay propósito A, B y C. Y tenemos que verlo en global. Nosotros que somos muchas veces podemos desanimarnos. Es como de repente podríamos, si a ti te toca predicar o te toca dar el tema en la célula o te toca compartir y tú compartes la palabra, pero ves que de repente no hay un efecto. Muchas veces podríamos desanimarnos. Muchas veces podríamos nosotros decir, wow, creo que no soy un buen maestro, no soy una buena maestra, no soy un buen tutor, no soy una buena tutora. Creo que me falta todavía pulir. Tú sigues sembrando, ¿verdad? Porque tú tienes que seguir como el buen el sembrador lanzando la semilla. ¿Por qué? Porque al final quien hace la obra es Dios. Al final quien deja germinar y que crezca ese fruto es Dios. Porque la palabra va a decir, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento al final ¿quién lo da? Lo da el Señor. Así que no es tanto ni el que siembra, ni el que riega, sino que es Dios quien da el crecimiento. Entonces, esto nos tiene que animar a poder seguir sembrando, seguir sembrando. Y este trabajo del sembrador era un trabajo que lo hacía constantemente. La pregunta para nosotros aún a través de esta parábola, no solamente viendo hacia aquellos que son los que recepcionan el mensaje de parte de Dios que nosotros compartimos, sino cuál es la actitud nuestra como sembradores de la palabra de Dios. Y es interesante porque ustedes mencionaban que la palabra o la semilla siempre sigue siendo la misma.
Entonces, ¿cuál es lo que nosotros debemos de esparcir? Es la palabra de Dios. Y aún para nosotros es pertinente cuando hacemos este estudio bíblico, ¿verdad? De cómo interpretar la palabra de Dios. Lo decíamos al inicio, podemos caer en el riesgo de centrarnos en lo que otros dicen. Podemos caer en el riesgo de querer buscar el mejor comentario bíblico, de poder buscar el mejor diccionario bíblico, de poder buscar el libro de las mejores ilustraciones bíblicas. Podemos caer en la tentación de buscar sermones armados, porque tú vas a entrar a internet y vas a encontrar, hay páginas donde vas a encontrar sermones listos, estudios bíblicos listos. Y ese es un riesgo. Ahora, es malo coger de eso, es que tú no te tomes el tiempo para hacer un estudio correcto. Podemos tomar herramientas, podemos tomar guías, pero tiene que ser Dios mismo hablándote a ti. Tiene que ser un tiempo importante en nuestras vidas. No solamente es leer la Biblia, no solamente es darle una pasada y después seguir, porque cuando tú comienzas a dominar el método inductivo, solamente lees el texto bíblico y tú ya puedes armarte un bosquejo. Pero ¿será solamente eso descansar en Dios o estás descansando ya en tu experiencia, en tu conocimiento? Tenemos que aprender a descansar en Dios. Es un todos los días, es un sembrar. Es sembrar y solamente esperar que sea Dios quien dé el crecimiento. La palabra sigue siendo la misma. Y nuestra fuente de inspiración y lo que siempre debemos de sembrar es la palabra de Dios. Miren, cuántas cosas que uno podría sacar de una linda parábola, ¿verdad? Por ejemplo, muchas de las parábolas en la Escritura vienen de las enseñanzas de Jesús. Y de hecho podemos deducir del relato de Mateo que la parábola pudo haber sido su método preferido de comunicación. Es fácil ver por qué. Las parábolas son fáciles de recordar y entretenidas. Muchas son también fáciles de entender. Se valen de cualquier cosa como la pesca, los viajes, dinero o relaciones humanas. Las parábolas pueden tener un impacto poderoso. Hacen uso de los principios éticos básicos como el correcto y lo equívoco, por ejemplo, en el sembrador, el amor y la compasión en el hijo pródigo, el buen samaritano, la justicia y la misericordia, como en el fariseo y el recaudador de impuestos. La alegoría es ficción en virtud de la cual una persona o cosa representa o simboliza otra distinta. Por ejemplo, la paloma es una alegoría de la paz, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver después más adelante. Otro género literario tiene que ver con la poesía. La Biblia contiene algunas de las más refinadas líneas de versos jamás compuestas. La característica distintiva de la poesía es que ésta apela a las emociones, tanto como la imaginación. Es por eso que los salmos son tan populares. Estos expresan algunos de los más profundos sentimientos, nostalgias, éxtasis y dolor del corazón. Puedo entender que están dentro de un género literario poético que tiene su forma de interpretar. Pero cuando estudies un verso bíblico, asegúrate de que entiendes la dinámica de la poesía hebrea. En primer lugar, muchos de los salmos fueron escritos para ser cantados, no leídos. Fueron compuestos para la oración y muchos fueron escritos, como dice ahí, para ser cantados. Muchos incluyen notas introductorias acerca de qué instrumentos deberían acompañarlos. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? El salmo dice, toques este salmo con salterio, con arpa, con címbalos. Tienen toda una descripción. Una de las principales características de la poesía hebrea es su extensivo uso del paralelismo. Si observas los salmos, por ejemplo, verás que la mayoría de los versos tienen dos líneas. Las dos líneas, ¿verdad? Las dos líneas se entrelazan para comunicar el sentido. Algunas veces, la segunda línea reforzará a la primera al repetir su pensamiento. Y eso es característico. Muchas veces cuando tú lees
un salmo, por ejemplo, vamos a abrir ahorita un salmos, a ver ahorita, déjenme leer un salmos. ¿Quién tiene un salmo en la mente que quisiera que pudiéramos leerlo ahora? Porque si a mí me preguntan un salmo, yo me voy siempre al 18. Un salmo que ustedes tengan en mente. Acá tengo un Salmos, el Salmos 25. 25. Ujú. Ya. O el 25. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. O David implora dirección. Ya. Por ejemplo, dice, está bien, el Salmo 25, por ejemplo, Yuli. El verso 1 ahí, Ujú. Dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. oh Jehová, levantaré mi alma. Y tú quieres interpretar ese primer verso, el verso 1 del capítulo 25. ¿Qué significa levantar mi alma? Es el verso 2, porque muchas veces en los salmos se interpretan de esta manera porque es poesía hebrea. Un párrafo, un texto, ¿verdad? Explica el texto que le antecede. Por ejemplo, acá se da en este caso, verso 2. ¿Cómo uno levanta su alma al Señor? Dios mío, en ti confío. ¿Cómo lo haces? Confiando en el Señor. Y cuando tú lees el texto bíblico de los Salmos, entonces tú rápidamente lo relacionas y no tienes que ir a otro texto bíblico, no tienes que ir a otro bíblico, te ayuda a interpretarlo. No sea yo avergonzado, Señor. No se alegren de mí mis enemigos. ¿Por qué? Porque ninguno de los que esperan en ti serán confundidos, sino que se van a avergonzar los que se rebelan sin causa. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el verso 2. El verso 2, el salmista le dice, Señor, no sea yo avergonzado y no se alegren de mí mis enemigos. Entonces tú tienes cómo lo interpretas con el verso 3. Porque el verso 3 te dice que solamente son avergonzados los que se rebelan sin causa delante del Señor. Interesante, ¿verdad? Y este mismo ejemplo tú lo puedes repetir en muchos textos del libro de los Salmos. De esa manera se interpreta la poesía hebrea. Entonces, no hay que darle muchas vueltas a veces al texto bíblico, sino hay que saber cómo interpretarlo. Vamos a seguir. Mira lo que dice. Si observamos los salmos, vamos a repetirlo, ¿sí? Por ejemplo, verás que la mayoría de los versos tienen dos líneas. Ya nos hemos dado cuenta ahora, ¿verdad? Las dos líneas se entrelazan para comunicar el sentido. Algunas veces la segunda línea reforzará la primera al repetir su pensamiento o lo explicará. Por ejemplo, mira, ahí hay un ejemplo. El Salmo 103, verso 15. El hombre como la hierba florece como la flor del campo. Dice el texto bíblico, el hombre como la flor, como la hierba son sus días. ¿Por qué dice esto? Porque florece como la flor del campo. ¿Y cómo es la flor del campo? Que hoy es y que mañana no es, ¿verdad? Algunas veces extiende el pensamiento adicional a una nueva información, como el Salmo 32:2, cuando dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en otras, la segunda línea se contrapone a la primera con su pensamiento alternativo, como en el Salmo 40, verso 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí tienes otras preguntas de interpretación a considerar en la manera que te sumerges en la poesía bíblica, y es bueno que la podamos memorizar cuando estudiamos sobre todo los Salmos, otro libro poético, Cantar de los Cantares, incluso
algunos dicen los libros de sabiduría. Libros de sabiduría, por ejemplo, Eclesiastés y Cantares, muchos de ellos también tienen poesía. ¿Qué preguntas podemos usar? ¿Quién compuso este material? Puedes determinar por qué. ¿Cuál es el asunto central del poema? ¿Qué emociones conlleva este verso? ¿Y en qué respuesta produce? ¿Qué preguntas hace? ¿Qué preguntas el mismo verso contesta y cuáles deja sin contestar? Porque no todas se contestan, hay algunas que quedan sueltas. ¿Qué dice el poema acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de la gente? ¿Qué imágenes usa el poeta para determinar la imaginación? Lo que les explicaba la semana pasada del Salmo 18, ¿verdad? Jehová inclina los cielos. ¿Acaso puede inclinarse? ¿Verdad? Vuela sobre un querubín. ¿Acaso el Señor cabalga sobre un querubín? Pero es una ilustración poética para poder interpretar, de repente, o para poder poner como ejemplo la rápida respuesta de Dios a nuestro clamor. Hay referencias a lugares, gentes o eventos con los cuales no estemos familiarizados. ¿Qué puedes encontrar acerca de estos en otras partes de la Escritura o en recursos secundarios? Pero ahí están las preguntas que debemos hacerlo a los libros poéticos. Proverbios, perdón, y libros de sabiduría es otro género literario. Una de las más ricas minas a explorar, perdón, en el material bíblico es la extensa categoría conocida como sabiduría. En este género, el escritor asume, expresa muchas veces Salomón, o sea, ya de mucha experiencia, veterano de la vida, preparado para compartir sus experiencias con un joven inexperto, pero enseñable lector. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Proverbios, tú lo vas a entender y lo vas a interpretar como que viene de una persona que ya ha vivido, ¿verdad? Una persona que ya tiene experiencia y lo que quiere es que tú no repitas los errores que él. A eso se escribe Proverbios. Son consejos para la vida, son consejos prácticos. El libro de Proverbios, obviamente, un proverbio es un corto pero valioso trozo de verdad, comúnmente práctico y a menudo concierne con las consecuencias de la conducta, como la poesía de los salmos que vino atrás. Los proverbios hacen un uso estratégico del paralelismo, especialmente cuando por pares, pone por pares las líneas que son opuestas. Por ejemplo, Proverbios 15:27 dice: alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece el soborno vivirá. Y Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella, ¿verdad? Y te muestra los dos caminos, ¿verdad? El proverbio son como espejos, o cuando tú ves lo positivo y lo negativo de la vida. Los proverbios van directo al grano. De todo el material bíblico, estos son, por supuesto, los más fáciles de entender y a la vez los más difíciles de aplicar. Eso es cierto, ¿verdad? Hay tantos proverbios que tenemos en la Biblia, son tan fáciles de entender porque son directos, pero como lo dice este material, son los más difíciles de aplicar en nuestras vidas. Si necesitas una vitamina espiritual para reanimar tu vida, alíñate de los proverbios o aliméntate de los proverbios, porque este será un festín para tu alma. Otro género literario, de repente el último, el profético y el apocalíptico, que acá hay que tener mucho cuidado. El último y por supuesto más retador tipo de literatura en la Biblia es el profético. Tendemos a pensar que la profecía o de la profecía como una predicción para el futuro, ¿verdad? Pensamos que cuando hablamos de proféticos, hablamos realmente de cosas que van a suceder en el futuro. Ciertamente los libros proféticos ven adelante, pero una característica sorprendente es el tono
precautorio y de juicio y el uso de la fórmula que denota palabras directas de Dios. Por ejemplo, así dice el Señor. Entonces, cuando tú vas a estudiar libros proféticos, por ejemplo, profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? Tienes que entender que el profeta es aquel que habla de parte de Dios. El profeta es el mensajero. Dios le dice, dile esto a mi pueblo. Y el profeta va y se lo dice. Muchas veces tiene que ver con cosas que van a venir, como lo hacía Isaías, como lo hacía Daniel muchas veces también. Pero tiene que ver con un claro mensaje, un mensaje directo de parte de Dios. Así dice el Señor. El rol del profeta en la Escritura no era decir el futuro, ni era pronosticar el mañana, sino proclamar la palabra de Dios. Dios levantó profetas en Israel cuando era muy claro que el pueblo había determinado resistirse. La tarea era prevenir al pueblo de las nefastas consecuencias de su desobediencia. Por ejemplo, un profeta conocido que Dios le dice, ve y pregona, ¿verdad? Vas a declarar juicio sobre este pueblo, que va a ser destruido porque su pecado ha llegado hasta mi presencia. ¿Qué profeta era ese? ¿Se acuerdan? Y que en vez de obedecer, se fue al otro lado, en una embarcación. ¿Quién era? Jonás. Jonás, ¿no? Jonás. Ujú. Claro. Ahora, ¿Jonás traía un mensaje de juicio de parte de Dios? Claro que sí. Entonces, tenemos que entender cuando nosotros estudiamos que el mensaje es de Dios. Y cuando entendemos también libros proféticos, entendemos que el mensajero tiene características particulares. Por ejemplo, tú vas a leer a Jeremías. Jeremías tiene un claro mensaje de parte de Dios y habla muchas cosas importantes. Pero ese es el mensaje que Dios está dando a su pueblo. Pero también puedes entender cuáles son las características del mensajero. Por ejemplo, Jeremías era un hombre muy emocional. Tal es así que después de Jeremías siguen las lamentaciones, ¿verdad? Es conocido como el profeta llorón, Jeremías. Entonces, es una característica tal vez de aquel que anuncia el mensaje de parte de Dios y que podemos sacar muchas enseñanzas. El mensaje sigue siendo intacto, no cambia cada uno de nosotros. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque podemos aprender con esto de que Dios aún usa, ¿verdad? Dios usa muchas veces personas aún imperfectas para anunciar y llevar su perfecto mensaje. A ver, tengo acá, Anita ha puesto ahí, ¿verdad? Claro, profetizar también es anunciar, llevar la palabra de Dios y anunciarla, claro que sí. Por algo dice la Biblia que Él nos ha hecho profetas también, ¿verdad? ¿Somos profetas de parte de Dios? Claro que sí. Cumplimos una labor profética. Tú cumples una labor profética de parte de Dios porque tú estás hablando el mensaje que Dios te ha dado. ¿Cuál es el mensaje que Dios nos ha dado para la gente en este tiempo? Arrepentíos, ¿verdad? Cuando Jesús llegó, el mensaje que Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que predicaba Juan el Bautista es el mismo mensaje que nosotros debemos predicar hoy. Y es interesante lo que dice Anita, porque muchas veces perdemos de vista nuestro rol como profetas. Pero sí, seguimos teniendo las mismas características de los profetas de antaño, ¿verdad? No perfectos. Pero aún así Dios hablando a través de nosotros. Aún así Dios mismo usando nuestras vidas. Es interesante que tú y yo seguimos cumpliendo un rol profético para nuestras vidas y para nuestros tiempos, con nuestras vidas para nuestros tiempos en el día de hoy.
La tarea era prevenir al pueblo, como dice ahí, de las nefastas consecuencias de su desobediencia, en espera de una pizca de arrepentimiento y de su regreso al Señor. Al leer los profetas, es de suma importancia que recreemos la situación. Es absolutamente indispensable que bombardeemos el texto con las preguntas de la lectura selectiva, ¿verdad? Esas de reportero, ¿qué, quién, cuándo, cómo, por qué, dónde? Porque contestándolas obtendrás una invaluable base de información para considerar los siguientes asuntos. ¿Cuál es el problema principal que el profeta está tocando? La desobediencia, la idolatría, inmoralidad sexual. Hay un mensaje de parte de Dios, pero por algo. O sea, cuando tú estudies los libros proféticos, tienes que entender cuál es el contexto, qué es lo que está moviendo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema principal que el profeta está tocando en ese momento? ¿Qué imágenes usa para describirlo? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Por ejemplo, cuando hablamos de Jonás. Jonás al final no quiere obedecer, se escapa, hay consecuencias. Cuando desobedeces, claro que hay consecuencias. Vuelve nuevamente y molesto entra y comienza, de acá a 40 días Nínive va a ser destruida. Y se va molesto. ¿Y hay respuesta de Nínive? Claro que hay una respuesta de Nínive. ¿Qué es lo que pasa? Todos se arrepienten. Todos se arrepienten. Entonces, no es el mensajero, porque el mensajero acá estaba muy molesto. El mensajero no quería llevar el mensaje, pero tiene que ver mucho con el mensaje, porque el mensaje no cambia. El mensaje sigue siendo el mismo. Es un mensaje de juicio, un mensaje que te... Y también para nosotros en nuestros días es un mensaje de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. De ahí, y lo digo con mucho cuidado, ¿sí? Todos los que estamos aquí queremos estudiar la palabra de Dios porque queremos usar correctamente la palabra. Si tú eres profeta, si tú eres un profeta, ¿verdad? Una profeta, tú tienes que tener claro el mensaje. Entonces, cuando nosotros trabajamos en unos grupos de conexión, o cuando vamos a dar un estudio bíblico, o cuando vamos a tener una célula, o cuando vamos a tener una transmisión en vivo, cuando vamos a hacer N cosas, o cuando tengamos y te envolvamos a lo presencial y nos vayamos a un campamento y nos vayamos y hagamos de la A a la Z actividades, ¿cuál sigue siendo el propósito nuestro? El propósito sigue siendo anunciar el evangelio de parte de Dios. Anunciar las buenas nuevas, porque la palabra del Señor dice, y me seréis testigos. O sea, tenemos que mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, testigos del amor de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito y ese es el mensaje. Que la gente se arrepienta, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida. Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el centro de la actividad que tú haces en tu célula? ¿El mensaje? Hoy nos esforzamos, lo digo con todo el cariño, ¿verdad? Muchas veces, no digo que esté mal, pero digo que hay que poner una señal de alerta grande para no desviarnos. Hoy muchas veces nos centramos en las dinámicas. Hoy muchas veces nos centramos en los juegos grupales que podamos hacer. A veces entramos a un grupo de conexión y todos estamos jugando. ¿Ese es el propósito? No, es que somos jóvenes, decimos, ¿verdad? Pero ese es el propósito. Podemos usar muchas herramientas, pero ¿seguimos cumpliendo el propósito?
No, es que si no los jóvenes se van a aburrir y se van a ir. Tú sigues sembrando, porque no depende de ti y no depende de mí. Es Dios quien da el crecimiento. No perdamos de vista esto. No perdamos de vista, porque si no, a la larga, si perdemos el sentido del propósito nuestro como profetas de parte de Dios, lo que vamos a hacer, sin darnos cuenta, es convertirnos en aquellos que entretienen. Y nosotros no hemos sido llamados para entretener. Nosotros hemos sido llamados para anunciar. Y eso no debemos perderlo de vista. No, pastores que son adolescentes, son jóvenes, jóvenes adultos. Hay que darles el caramelito para que se queden. Entonces, cuando no le damos eso que entretiene, si no están, entonces tenemos que tener cuidado, porque nuestra función no es entretener. Nuestra función no es que haya más en nuestra célula. Nuestra función no es que haya más chicos conectados, ¿verdad? Y que nos sigan a nosotros, a Cristo. Y date cuenta, haz una prueba. Deja de repente de dar aquello que entretiene y concéntrate en el mensaje y fíjate si se mantiene. Si se mantienen, estás logrando el objetivo. Si no, ¿verdad? Solamente está en el entretenimiento y evalúa. Pero es importante porque aún este estudio nos puede llevar a poder darnos cuenta cuál debe ser el horizonte en nuestro ministerio. No perdamos de vista el mensaje. El mensaje es uno solo. Imagínate si el que cae, el sembrador comienza a entretener a la semilla y le dice, semillita, vente para acá, la que cayó entre las rocas, entre las espinas, ¿verdad? Y va a querer seguir regándole, pero igual no va a echar raíces. El sembrador tiene que preocuparse por aquella que cayó en la buena tierra, ¿verdad? Y seguir cuidándola. Y estaremos un momento ahí y nos tocará ir en otro momento a otro lugar. Porque yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y de ahí es importante aún incluso entenderlo. Hay ese concepto de que el discipulado es eterno. Todos somos pasajeros. Todos somos pasajeros. No, pastor, es que yo lo discipulé y tiene que ser mi discípulo toda la vida. No, pero ¿dónde dice? Un sustento bíblico. No lo hay. Tú y yo somos instrumentos de parte de Dios. Es como yo puedo estar hoy día aquí, mañana no estaré. Es lo que Dios disponga. Pero mientras estemos, debemos dar lo mejor y lo mejor. Yo sembré, vendrá otro tal vez que lo va a regar. Si Dios te concede regarlo, gloria a Dios. Pero no te olvides que el crecimiento lo da el Señor. Entonces ahí sí descansamos confiados. Porque no va a crecer por tanto esfuerzo que yo haga, por tanto seguimiento que yo diga, sino porque Dios va a hacerlo crecer. Y eso es importante que lo podamos tener en este tiempo, ¿sí? Así que no perdamos de vista, chicos, eso, no perdamos de vista. Y esto no viene de este tiempo, ¿no? Yo recuerdo que incluso, imagínense, en mis tiempos, no vamos a hablar en la época cavernícola, pero en mis tiempos incluso había momentos donde en alguna reunión poníamos esa esfera que se ponía antes en esos tiempos de la discoteca de las luces y prendíamos y todos, wow, y los chicos venían de afuera. Y así, pensamos que hay que usar las herramientas del mundo para poder que los chicos puedan venir y aquí los pescamos. Pero la gente cuando pasaba por fuera pensaban que era una discoteca del templo y no pensaban que era una iglesia. Y perdimos de vista algo, de que somos la sal, de que somos la luz. La luz quiere decir que hemos sido llamados para bendecir. La luz siempre bendice porque disipa las tinieblas. ¿Y la sal por qué? Porque la sal nos hace distintos al mundo. Porque cuando nos hacemos iguales al mundo, el mundo nos va a pisotear. Porque la sal pierde su sabor y ya no sirve más para nada, dice Jesús, sino para ser echada y pisoteada por los hombres, porque la gente va a decir, ¿tú con qué autoridad me vas a hablar? Si tú haces esto.
¿Tú cómo vas a aconsejarle a mis hijos que los videojuegos son malos si tú sigues en los videojuegos? ¿Tú cómo vas a aconsejarle a mis hijos de las relaciones sentimentales, verdad? Si mira tu vida. La gente estamos en el ojo del mundo, chicos. Y si tú te vas a dar cuenta, lo mismo le decían a los profetas. Por eso que es importante no perder de vista que somos luz, que somos sal. Llamados para bendecir, pero también llamados para ser distintos al mundo. Y hoy por hoy, el grave peligro, perdón que me centre en esto, pero esa parte de nosotros que somos líderes es querer agradar a las multitudes. Querer agradar a las multitudes. Es querer seguir con la corriente. Y nosotros somos llamados a ser contracorriente. A la iglesia del Señor la seguían, la perseguían. Nosotros no vamos a querer que nos sigan y que nos persigan. Claro que no. Si podemos gozar hoy de libertades, gracias a Dios. Pero no debemos seguir la corriente de este mundo. Tenemos que marcar claro cuál es nuestro territorio de acción y cuál es el mensaje que tenemos que seguir anunciando. ¿Verdad? No solo claro, el pecado, al igual que en los tiempos pasados, sigue llevándote a la muerte. ¿O ha cambiado eso? No ha cambiado. El que peca se va a morir sin Cristo, y se muere sin Cristo, se va al infierno. Eso sigue siendo una realidad. Tenemos que seguir anunciándolo, ¿verdad? El pecado te sigue alejando de Dios. Es una realidad. Fue ayer y sigue siendo hoy. Tenemos que seguir manteniendo. No podemos maquillar. Así que ojo, perdón que me haya centrado en esto, pero es muy, muy importante tenerlo en claro hoy para todos nosotros, ustedes que son líderes, ustedes que están aprendiendo, y me alegro que se mantengan en estudiar la palabra del Señor. No digo que los chicos que no estén no lo sean, hay diferentes razones, pero lo que ustedes aprenden, compártanlo a otros. Nuestro mensaje sigue siendo el mismo, no ha variado. Esto hace a este género una tierra fértil para la especulación y la interpretación subjetiva. Para evitar algo, o para evitar esto, sugiero que cuando estudies Apocalipsis pongas mucha atención a la estructura del libro. Eso es importante. Se los voy a compartir la próxima semana, háganme acordar. No va a ser un curso de escatología bíblica, pero sí les quiero dejar un mapa. Hay un mapa para interpretar Apocalipsis, sobre todo para ubicarnos en los tiempos. Eso es importante. Muchos me han preguntado, en esta etapa de la pandemia, justo hace una semana nada más, un líder me preguntaba, pastor, el Señor ya viene, ¿verdad? Ya estamos en los últimos tiempos. Y yo le decía, yo creo que Dios está preparando a su iglesia, pero creo que el Señor todavía no viene. No, pero pastor, el Señor ya viene, ¿cómo va a decir que no? Es que, hermano, ¿tú lo estás esperando o no? Sí. ¿La gente lo está esperando? Claro que sí, hoy más que nunca. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Que Él va a venir como qué? Como ladrón en la noche, cuando nadie se lo espera. Hoy en la pandemia todos lo están esperando. Y Él dice que va a venir cuando nadie lo espera. Pero sí creo que Él está preparando el corazón de su iglesia. Hay gente que me dice, pastor, ¿en qué caballo estamos? ¿En qué jinete? Pastor, ya se derramó, ¿en qué copa estamos? En el libro de Apocalipsis. Yo espero que todavía no estemos en ninguna, porque esos acontecimientos van a suceder cuando la iglesia arrebatada. Entonces se supone que cuando aparezca el jinete, cuando se manifieste, ¿verdad? El hombre de pecado, cuando se levante el anticristo, yo espero no verlo porque no voy a estar. Porque la iglesia en ese momento ya no va a estar aquí. Vamos a estar gozando con el Señor en la boda del Cordero. Porque no tenemos el mapa y no sabemos en qué tiempo se van mostrando los acontecimientos en el libro de Apocalipsis.
¿verdad? Miren, por ejemplo, yo tengo todo esto. Yo hice todo este recorrido, miren. Lo voy a seguir pasando y pasando, acontecimientos futuros. ¡Wow! ¡Ay, como un favorito! ¿No? Pero, por ejemplo, lo tengo ahí desde el inicio de la creación de Israel y va avanzando hasta la venida de Cristo y el juicio del gran trono blanco, y esto continúa así, ¿verdad? Lo tenía ahí enrollado porque dije lo voy a mostrar algún día y ya me agarró la pandemia, pero es bueno como tarea poder tener claro, cómo se estructura el libro de Apocalipsis, porque nos va a ayudar en este tiempo a poder entenderlo. Nos va a ayudar en este tiempo a poder entender que Apocalipsis de repente lo lanza como acontecimientos que van a venir, sí es cierto, pero están realmente estructurados. Hay tiempos. Una situación no puede acontecer antes de que otra ya haya. Tenemos que situarnos en el plano de Apocalipsis. Yo se los voy a pasar en un archivo que lo tengo ahí. Pastor Fernando Hidalgo me lo compartió. Lo voy a buscar y se los voy a enviar. Pero qué interesante, ¿verdad? Que cuando interpretamos la Biblia podamos entender cada género literario. Y ahora en las semanas que vienen vamos, de repente, no estudiarlo uno por uno, pero sí darles material para que ustedes puedan interpretar y tener herramientas para poder desarrollar cada género literario. Es muy, muy importante, porque en la manera como interpretamos es la manera como nosotros también vamos a marcar nuestra propia vida, nuestra forma de discipular, nuestra forma de predicar, nuestra forma de comportarnos, ¿sí? Así que, chicos, hasta ahí el tema de hoy. Se lo voy a pasar ahorita, no, perdonen, porque yo a veces cuando digo esto, a ver, ¿dónde está Red Juvenil? Aquí está. Se los voy a... Con ustedes es, si no me equivoco, a ver, espérenme, perdónenme un ratito nomás, a ver, capacitación, y es, ¿dónde lo? A ver, espérenme un ratito, ya, es método inductivo de interpretación 2. Es este. Ya lo envié. Por favor, Liz, Julie, ¿verdad, Cindy? Compártanlo ahí con los chicos para que lo puedan tener en sus grupos. Y espero que la próxima semana se puedan conectar también, chicos, ¿verdad? Espero que algunos chicos más se puedan conectar. Pero si tienen alguna pregunta, no sé si de repente la pueden formular. Si alguien tiene alguna pregunta, no se queden con la duda. Sí, pastor, yo tenía una pregunta en el tema de las parábolas. No, o sea, sí entendí muy bien lo que usted quiso explicar en el tema de las parábolas, pero en el caso justamente del sembrador, o sea, esa parábola sí llega a tener como que una interpretación, ¿no? Porque los discípulos le piden a Jesús. De parte de Jesús. Claro, le diga, ¿qué significa? Entonces, y Jesús explica, ¿no? Que lo que significaba era que obviamente habían oyentes diferentes y que por eso la semilla iba en lugares diferentes, ¿no? Entonces, ahora cuando usted prácticamente ha explicado, ha dicho como que el mensaje central es que el sembrador debe seguir sembrando, pero como que yo voy a la Biblia y veo lo de Lucas y veo que más bien como que Jesús se centró en dar a entender que eran tipos de oyentes y no como diciéndoles a ellos que, oye, tienes que seguir sembrando cueste lo que cueste, ¿no? Porque si Jesús hubiera querido decir que su parábola era esa, entonces lo hubiera dicho, ¿no? Como que entonces no se cansen de seguir sembrando o ese tipo de mensajes, ¿no? Él simplemente dijo más que nada que habían cuatro lugares a los que podían ir
y que justamente la tierra fértil era donde estaban las personas que perseveraban, ¿no? Entonces, como que eso me confundió un poquito. Ay, ya, perdona, Meli. No, el mensaje de esa parábola y la interpretación es clara, ¿verdad? Jesús lo explica, pero aún en la parábola, nosotros, y esto nos va a llevar, y esto es para todas las parábolas, ¿ah? Porque no todas las parábolas la ha interpretado Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios que los discípulos lo llaman a un costado y le dicen, Señor, explica lo que significa esto, ¿verdad? Y Jesús le dice a una pregunta de parte de ellos. Jesús les dice, la que cayó en la buena tierra es tal. La que cayó entre las espinas es tal. Piedras. Y comienza a interpretar desde ese punto de vista, ¿verdad? De quiénes son las tierras, por decirlo así, que recepcionan la semilla. Jesús no explica quién es la semilla, ¿verdad? Aunque al final sí lo dice, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Pero, ¿saben algo? Por ejemplo, tú y yo entendemos, como lo mencionábamos, de que esa semilla no cambia, que es la misma palabra de parte de Dios, porque está implícita en el significado que Jesús le ha dado. Pero también entendemos, cuando vemos ya la interpretación de las parábolas y entendemos de que debemos de indicar, ¿verdad?, cuáles son los personajes de esta parábola, poder entender cuál es la función de cada uno de ellos. Por ejemplo, en esta parábola están los cuatro lugares donde uno cae la semilla. Entendemos que está la semilla, que es la que se siembra, pero entendemos también que está el que siembra. Entonces Jesús, cuando le explica a los discípulos, ¿verdad?, respecto al significado, Jesús les muestra este significado respecto a quién recepciona esa palabra. Pero nosotros también podemos deducir de que esa palabra es inmutable, es incambiable, no la podemos sustituir, que es la misma palabra de parte de Dios. Porque esa palabra es la que va al final llevar a que dé fruto. La palabra no ha cambiado, no es porque que la palabra cayó sobre la piedra, es que la palabra no tenga poder. La palabra sigue teniendo poder, ¿verdad? Pero ya es el corazón de la persona que lo recepciona. Pero también está la figura del sembrador, porque el sembrador sale y comienza a esparcir la semilla. ¿Quién es el sembrador para nosotros en este tiempo? Es nosotros. La iglesia. ¿Quiénes son los que van a llevar la semilla? La iglesia. Nosotros, de una manera, si nosotros mismos, ¿verdad? En este tiempo. Pero ¿sabes algo? De que nosotros podemos incluso no extender el significado de parte de Jesús, pero sí podemos hacer un paralelo con nuestras propias vidas, ¿verdad? Tú y yo también sembramos la palabra del Señor. También esparcimos el mensaje de parte de Dios. ¿Cumplimos esa labor de poder sembrar? Claro que la cumplimos. Y no siempre va a caer en buena tierra. Pero al final, ¿quién da el crecimiento? El Señor. ¿Estamos entonces negando el significado de la explicación de Jesús? No. Pero estamos haciendo uso de esta interpretación, ¿verdad? No solamente estaban las semillas, sino también está el que siembra. También está la semilla, que sigue siendo la palabra. Entonces, la manera de cómo interpretar parábolas nos puede dar una mayor amplitud del texto bíblico, ¿verdad? Eso sobre todo el uso de las herramientas. No es que vamos a cambiar el significado, ¿eh? El significado sigue siendo el mismo. Ahí sigue siendo la misma persona, ¿no? Eso no lo vamos a variar. Sigue siendo el mismo. Pero podemos seguir estudiando partes del texto bíblico, claro que sí podemos seguir estudiándolas. Y eso es importante, ¿sí? Perdón si de repente se entendió de otra forma, pero no, el mensaje sigue siendo el mismo. Y lo mismo tenemos que seguir viéndolo cuando estudiamos parábolas, ¿verdad? Cuando estudiamos parábolas, es importante. Gracias, Eli, por la pregunta. Ya, pastor, gracias. ¿Alguna pregunta más?
¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna preguntita? Aprovechando que nadie quiere, Eli, me siento como la dale, niña. dale, dale. Ya aprovechando sobre el tema de los partes que dijo proféticos, varias veces cuando uno lee sobre los profetas o cómo dan el mensaje, normalmente siempre están con la palabra autoridad, ¿no? Inclusive siempre se repite cuando Jesús habla sobre y habló con autoridad y autoridad, ¿no? Pero a mí a veces me cuesta mucho como que imaginármelo porque tengo como que varios distintos predicadores en mi cabeza, entonces no sé a qué se refieren sí con autoridad, o sea, puede tener muchos significados el tema de la autoridad o solamente hay una forma de tener autoridad. No sé si se entiende mi pregunta. Ya. Eli, formúlamela otra vez, porfa. Más o menos me quedé en el tema de la autoridad, ¿no? A ver, formúlamela otra vez, por favor. Ya, es que cuando en la Biblia te hablan de que alguien da un mensaje con autoridad, mi pregunta es más o menos cómo realmente se está transmitiendo el mensaje, ¿no? Porque cuando uno ve a veces a personas que predican y dan mensajes, ¿no? Como en el caso de usted u otros pastores o predicadores, algunos gritan, otros como que reprenden, o sea, como si estuvieran castigándote, o sea, hay diferentes formas, ¿no? Que ellos dan el mensaje. Entonces, hasta ahorita no me queda claro cómo interpretar realmente cuando en la Biblia se dice que alguien está hablando con autoridad. Ah, ok. Mira, un mensaje con autoridad no tiene que ver con gritar más, no tiene que ver con hablar más fuerte o más bajo. Un mensaje con autoridad, un ejemplo claro, es cuando Pedro está frente al Sanedrín, ¿se acuerdan? Y dice que mientras él argumentaba el evangelio delante de, de este grupo de fariseos, de autoridades religiosas de ese tiempo, uno de ellos dice, ¿no era este uno de los pescadores que seguía a Jesús? ¿Cómo pues ahora le oímos hablar con denuedo? ¿Verdad? ¿Cómo ahora le oímos hablar y es tan igual como si escucháramos hablar a Jesús? Yo creo que ese es uno de los mejores ejemplos de autoridad. No tiene que ver, no tiene que ver con con la capacidad incluso académica que podamos tener. No tiene que ver con que si gritamos más o gritamos menos, sino que tiene que ver con la presencia de Dios. Y Pedro denotaba la presencia de Dios en su vida en ese momento. De tal modo que la gente que estaba a su alrededor podía notar esa autoridad que decían, este no es simplemente un pescador, este está hablando con denuedo, con valentía, no se está callando nada. Entonces, hoy por hoy, yo también lo he visto, preguntan acá con mis hijos, ¿no? A veces escuchamos casi con mis hijos, uy, el pastor ya está, ¿por qué está gritando tal pastor? Y es que a veces son formas, o sea, cada predicador, cada expositor tiene sus formas y no los vamos a juzgar, ¿no? Cada uno tiene su forma, a veces gritamos más, a veces menos, alzamos la voz, pero creo que un expone la palabra del Señor tiene que ser siempre como vive, como lo es en todo momento. Cuando le toca hablar la palabra y darle énfasis con énfasis, pero la autoridad nos la da Dios. Y la mayor autoridad, Eli, y la mayor autoridad para toda la reunión, no tiene que ver con nuestras palabras. La mayor autoridad que podemos demostrar es cuando vivimos lo que hablamos. Cuando vivimos lo que hablamos. Ahí
realmente vamos a demostrar esa autoridad de parte de Dios, ¿verdad? Cuando comenzamos a vivir lo que predicamos. Así que es importante para nosotros, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque tú puedes verme aquí y yo puedo hablar con denuedo y puedo, wow, el pastor podría hablar muchas cosas. Pero ¿qué pasa si de repente no lo vivo en mi casa? Ahora, yo ojo con esto, porque en una ocasión, no quiero ser infidente en ninguna consejería, pero bueno, no fue de esta iglesia, de otra iglesia que me llamaron, y pastor, ¿verdad? Se sentía tan mal, porque no le había contestado bien a su esposa. Y me decía, es pecado, wow, estoy mal. Entonces yo le decía, mi esposa está por acá, y yo le decía, entonces, hazme un campito, ¿no? Hazme un campito ahí en el banco de los acusados, porque yo también no le he contestado bien a mi esposa. Pero ya le pedí perdón al Señor, ya también me di cuenta de mi error, ya también le pedí perdón a mi esposa. No peca. ¿Quién no peca? ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Es que el pecado es y debe ser una isla en nuestras vidas. No tiene que ser un estilo de vida. Cuando el pecado se convierte en un estilo de vida para ti, entonces perdiste toda autoridad. Entonces perdiste. Podrás hablar bonito y podré hablar bonito y podremos expresarnos bien, no sé, tantas cosas. Y salir en una cámara y, entre comillas, ser famosos y captar. Pero si no vives lo que predicas y el pecado se ha convertido en tu estilo de vida, por ejemplo, mentir es tu forma de vivir, preocúpate, porque ya perdiste toda autoridad. Ya perdimos toda autoridad. Y eso es importante que podamos tener en cuenta. La autoridad no viene de nuestras palabras. La autoridad viene de los hechos, de lo que hacemos, de nuestra conducta y de nuestro comportamiento. ¿Sí? Ahora, vamos a ver mucho, solamente vemos lo que nos presentan, ¿verdad? Oremos para que también puedan y podamos vivir lo que se dice frente a una pantalla, frente a los demás, en nuestras cuatro paredes, frente a los demás. ¿Sí? Espero que por ahí haya podido responder un poquito la pregunta, Eli. Sí, pastor. Chicas, muchas gracias. Otra pregunta. Gracias, Eli. Avísenme si hay otra pregunta. Y si no me la sé, la respondemos juntos. Listo. Yo creo que todo por hoy. Entonces, chicas y chicos también, que Dios les bendiga en este tiempo. La mapita que le dije de Apocalipsis, para que lo tengan también ustedes, les va a ayudar mucho, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estás leyendo Apocalipsis vas a ver la primera resurrección. Entonces vas a decir, wow, ¿qué? ¿Había segunda resurrección? Claro, y es más, si tú lees Apocalipsis, te va a dar la sensación de que vas a encontrar una tercera resurrección. Por eso hay que saberlo interpretar, hay que saberlo entender, a qué se refiere. ¿No? Es interesante, ¿no? En esos tiempos donde hablamos, alguien que les puede enseñar mucho, si ustedes quieren buscarlo en YouTube, y los que son estudiantes del seminario lo conocen. El pastor da una cátedra, literalmente una cátedra, ¿verdad? El pastor Raúl. El pastor Raúl, el decano del seminario, ¿verdad? Él tiene una ponencia respecto a los tiempos finales, ¿no? Y él explica detalladamente. ¿Hay posturas? Claro que hay posturas. Nosotros, como la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, tenemos una postura premilenial.
Premilenial. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos que vamos a ser arrebatados antes del milenio. ¿Sí? Somos pretribulacionalistas también, porque vamos a ser arrebatados antes de la tribulación. ¿No? Hay algunos que sostienen y dicen, no, la iglesia va a pasar la tribulación. Bueno, hay suficiente argumento bíblico para poder concluir de que nosotros como iglesia vamos a pasar a ser arrebatados antes. Hay alguien, por ahí le voy dejando un poquito, ¿no? Hay gente que dice, no, pero el Señor Jesús, el libro de Mateo, capítulo 24, cuando habla de las señales antes del fin, y dice, entonces después de la tribulación de aquellos días, entonces recién verán al Hijo del Hombre, ¿verdad? Hay gente que se sostiene en esto, pero por ejemplo hay que saber a quién va dirigido ese mensaje exclusivamente, es al pueblo judío. Al pueblo judío. Ahora, incluso cuando interpretamos profecía hay que entender que hay cosas que son directas para los judíos, donde nosotros no vamos a intervenir, ¿verdad? Los 144,000 sellados, ¿quiénes son? ¿Verdad? Entonces es interesante, por eso que ahí marca la diferencia. Los testigos de Jehová dicen, no, solamente los 144,000 se van a salvar, ¿verdad? Entonces tú le preguntas, ¿tú eres uno de los 144,000? No. Entonces, ¿cuál era el fin, no? Si no vas a ser salvo, entonces a veces es interesante poder interpretar. Les voy a pasar ese cuadrito, solamente es un gráfico. Yo les diría, a nosotros en el seminario nos dejaron incluso como tarea, ya les enseñé, dibujarlo, algunos lo han dibujado, pegar papelitos, pero cuando lo haces, se te queda grabado acá en la mente. Así que si tú, ahora que te lo envío, dibújalo. Ya, dibújalo porque eso se va a quedar grabado en tu mente. Y ahí están los textos bíblicos, así que para que ustedes también lo puedan meditar. Bien, chicos, nada más por hoy. Nos encontramos el próximo jueves. Ya les envié el material, ahora les envío solamente el gráfico. Y cualquier pregunta, háganla, ¿verdad? Yo espero que no puedan quedarse con dudas. Gracias, Eli, por preguntar. No sé si hay algo más, Julie, Liz. Nada más, pastor, quizás orando ya para culminar este tiempo y la fotito final para presentarlo al grupo. Oración final y hacemos una fotito. ¿Oro? Listo, ya, vamos a orar. ¿Sí? Vamos. Listo. Amado Dios, gracias por este tiempo y por esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta noche. Guárdanos, Señor. Haznos, Señor, conocedores de tu palabra, pero que conocer tu palabra, Señor, nos lleve a poder vivir vidas de humildad. Así es. Y conocer tu palabra, Señor, ponga en nosotros carga por anunciar esta verdad a aquellos que no te conocen. Señor, porque cada vez que aprendemos más de ti, asumimos una mayor responsabilidad. Y permítenos, Señor, vivir vidas responsables al anunciar tu evangelio y tu verdad. Como preguntaba Elizabeth, Señor, respecto a la autoridad, Señor, no solamente nuestras palabras, sino nuestras vidas. Nuestras vidas que sean un claro reflejo de tu amor. Que podamos, Señor, vivir lo que predicamos. Amén. En todo aspecto y en toda área. Y que el pecado, Señor, no sea un estilo de vida en nosotros, sino que sea algo aislado. Y que nos lleve continuamente a buscarte a ti. Así es, Señor. Porque aquel que dice que no peca, Señor, te hace mentiroso, y tú no eres mentiroso. Padre, tú eres un Dios justo y Dios de verdad. Permítenos a nosotros, cada vez que pecamos, ir a tu cruz y lavar, Señor, nuestras vidas en la sangre de Jesucristo, tu Hijo amado. Ayúdanos, Padre, a poder anunciar con denuedo, con esa autoridad que solamente viene de parte tuya. Sí, Señor. En nuestras familias, en los grupos que tenemos, en la gente que está en nuestro entorno. Ayúdanos a vivir el cristianismo, Señor, que tú quieres que vivamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.